Trabajas como un esclavo. Te levantas antes que el sol. Regresas cuando ya es de noche. Tus manos están marcadas, tu espalda duele. Tu mente no descansa. Y sin embargo el dinero no alcanza. Vives cansado, frustrado, endeudado. Y mientras tanto otros, que parecen trabajar menos, prosperan, viajan, descansan y viven con paz. ¿Por qué? ¿Por qué tú, que lo das todo, sigues estancado? Salomón lo explicó hace más de 3000 años y el mundo todavía no entiende. Dijo en Eclesiastés 10:10, si el hierro se embota y no se le saca filo, hay que añadir más fuerza, pero la sabiduría hace prosperar. ¿Sabes lo que significa? Que el trabajo duro sin sabiduría es como cortar un árbol con un hacha sin filo. Puedes golpear 1000 veces y seguir en el mismo lugar. Y eso es exactamente lo que le pasa a millones hoy. Se esfuerzan pero no avanzan, no porque les falte trabajo, sino porque les sobra ignorancia financiera, emocional y espiritual. Son esclavos del sistema y ni siquiera lo saben. Creen que la pobreza se vence con sudor, cuando en realidad solo se vence con sabiduría aplicada. Salomón jamás glorificó el esfuerzo ciego. Él admiraba la diligencia, pero despreciaba la necedad de trabajar sin estrategia. En Proverbios 21:5 lo dejó claro. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura al apuro va a la pobreza. ¿Notas la diferencia? No es solo trabajar. Es planear, es pensar, es discernir. Y aquí está la trampa mortal. El sistema moderno te enseñó a trabajar, pero nunca a pensar como rico. Desde niño te dijeron que estudiar, obedecer y trabajar duro eran la fórmula del éxito, pero no te enseñaron a multiplicar, a invertir, a crear. Te entrenaron para servir al sueño de otro, no para construir el tuyo. Así terminas gastando tu vida en una rueda invisible. Corres sin parar, pero no avanzas. Cada mes es igual, cobras, pagas, sobrevives. Y cuando te preguntas qué estás haciendo mal, culpas al gobierno, al jefe, al destino, cuando la raíz está dentro de ti. Trabajas duro, pero sin dirección divina. Salomón tenía claro que el éxito no es producto del esfuerzo físico, sino del entendimiento espiritual. La sabiduría es la herramienta que multiplica tu trabajo. El necio confía en su fuerza. El sabio confía en la estrategia que viene de Dios. Y aquí viene la parte incómoda. Hay personas orando por prosperidad, mientras siguen actuando como esclavos. Piden abundancia, pero su mentalidad sigue siendo la misma que los mantiene en cadenas. Salomón dijo, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. ¿Sabes qué significa perezoso aquí? No es solo el que no trabaja, es el que no aprende, el que repite el mismo ciclo sin cuestionar, el que tiene fuerza pero no dirección. Millones viven así, trabajan como bestias, oran como santos y mueren como pobres, porque nunca entendieron el principio. Dios no bendice el cansancio, bendice la sabiduría. No prospera al que corre más rápido, sino al que sabe hacia dónde corre. Por eso Salomón se convirtió en el hombre más rico y sabio de su tiempo, no porque trabajó más que los demás, sino porque entendió algo que los demás ignoraban. El oro no persigue a los fuertes, sino a los sabios. El mundo moderno idolatra la productividad, pero desprecia la reflexión. Te aplauden por no dormir, por no parar, por dar el máximo. Pero nadie te enseña a pensar antes de actuar, invertir antes de gastar, multiplicar antes de consumir. La pobreza no es un castigo divino, es el resultado de vivir sin discernimiento, y Salomón lo sabía. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Ese camino hoy se llama rutina, trabajo sin propósito, esfuerzo sin dirección, oración sin acción. Y quizás esa es la razón por la que tú, a pesar de tu fe, tu esfuerzo y tu corazón, sigues atrapado. No porque Dios te haya olvidado, sino porque sigues usando un hacha sin filo. El sistema quiere verte ocupado, no libre. Quiere que trabajes hasta el cansancio, pero que nunca pienses demasiado. Quiere que creas que ser responsable es aceptar tu esclavitud con una sonrisa.
Y tú lo aceptaste sin darte cuenta. Salomón lo vio venir hace miles de años. El necio se afana mucho, pero no sabe a dónde va. Esa es la descripción perfecta del trabajador moderno. Se esfuerza cada día, pero sin dirección, sin estrategia, sin propósito. Y aquí está la verdad más dura. La pobreza no siempre nace de la falta de trabajo, sino de la falta de claridad. Muchos están tan ocupados ganando el pan que nunca se detienen a preguntarse si están en el horno correcto. Trabajan en algo que no los hace crecer, que no multiplica su valor, que solo los mantiene sobreviviendo. Salomón escribió: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, el necio camina en tinieblas. Eclesiastés 2:14. ¿Qué significa eso? Que el sabio ve el futuro antes de actuar, mientras el necio solo ve el presente. El sabio invierte tiempo en pensar, el necio gasta su vida en repetir. El sabio afila su hacha antes de cortar, el necio golpea sin parar, esperando que algún día el árbol caiga. Muchos creen que su sacrificio los salvará. Dios ve mi esfuerzo, dicen, y sí, lo ve, pero también ve tu falta de sabiduría. ¿Por qué no basta con trabajar duro si lo haces en la dirección equivocada? ¿De qué sirve correr si vas hacia el abismo? ¿De qué sirve sudar si siembras en tierra estéril? La trampa del sistema es hacerte creer que tu valor está en cuánto trabajas, no en cuánto produces, que mientras más horas des, más digno eres. Pero Salomón no pensaba así. Él enseñaba que el trabajo sin entendimiento es vanidad. En Eclesiastés 1:3 preguntó: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La pregunta no es retórica, es una denuncia. Salomón está diciendo: ¿de qué sirve tanto esfuerzo si no te lleva a un destino con propósito? Mira tu vida. Quizás trabajas 10 o 12 horas al día y aún así sientes que el dinero se escapa como agua. Tal vez sirves a un jefe que te explota, mientras tu familia casi no te ve. O tal vez vives agotado, pero con el alma vacía porque ya no sabes por qué haces lo que haces. Y mientras tanto, tu espíritu grita por dentro: esto no puede ser todo. Pero el sistema no quiere que escuches esa voz. Quiere que sigas corriendo. Quiere que sigas consumiendo, endeudándote, temiendo perder el empleo. Te vende la idea de estabilidad, pero te roba la libertad. Y lo peor es que muchos lo confunden con fe. Dios quiere que sea constante, dicen, cuando lo que realmente Dios quiere es que seas sabio. Salomón nunca alabó la rutina vacía. Él admiraba la constancia del propósito. Hay una diferencia abismal entre ser constante y ser esclavo. La constancia viene de la visión. La esclavitud viene del miedo. Y si tu vida laboral está movida más por miedo que por propósito, entonces ya estás atrapado. El rey Salomón entendió que el trabajo sin sentido drena el alma. Lo llamó aflicción de espíritu. Dijo: aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, porque debía dejarlo al hombre que vendrá después de mí. Eclesiastés 2:18. Él vio que muchos dedican su vida entera a construir algo que no deja legado, algo que muere con ellos. ¿Y sabes qué hace eso? La mentalidad del esclavo moderno. Trabaja solo por dinero, no por propósito. El dinero es necesario, pero nunca debe ser tu amo. Cuando el dinero se convierte en el centro, tu alma se vacía y tu destino se detiene. Dios nunca quiso que fueras esclavo del trabajo. Quiso que el trabajo fuera tu herramienta, no tu prisión. Por eso Salomón insistía tanto en la sabiduría, porque es ella la que transforma el esfuerzo en fruto, la que convierte el trabajo en propósito, la que transforma la rutina en legado. Y ahora viene la verdad que nadie quiere oír. Si no cambias tu mentalidad, seguirás pobre aunque trabajes hasta morir. Porque no se trata de cuánto haces, sino de cómo piensas mientras lo haces. Salomón no fue sabio por acumular tareas, sino por entender principios. Y hasta que tú no entiendas los tuyos, serás parte de la multitud que ora, trabaja y se cansa, sin avanzar. Hay una frase que suena noble, pero que Salomón habría destrozado sin dudar. Lo importante es trabajar duro. No, lo importante es trabajar con sabiduría.
Porque el esfuerzo sin dirección es como remar con todas tus fuerzas en un barco que va hacia una catarata. Mira a tu alrededor. Hay personas que se levantan a las 5 de la mañana, trabajan 12 horas, llegan a casa agotadas y al final del mes no tienen nada, ni dinero, ni paz, ni propósito. ¿Por qué? Porque su esfuerzo está mal invertido. Salomón lo dijo así en Eclesiastés 10:10. Si se embota el hierro y no se afila su filo, hay que aumentar la fuerza. Pero la sabiduría tiene la ventaja de dar el éxito. ¿Ves? No es la fuerza lo que trae prosperidad, es el filo. Y el filo es la sabiduría. El pobre se convence de que trabajar más horas lo hará libre. Pero el sabio entiende que trabajar con visión lo hace dueño de su destino. Por eso Salomón nunca habló de trabajar como esclavo. Habló de sembrar con entendimiento. Dijo en Proverbios 24:3, con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirma. El trabajo ciego construye paredes que se caen. El trabajo sabio edifica una casa que permanece. ¿Quieres una prueba más brutal de esto? Piensa en cuántas personas dedican su vida entera a un empleo que odian, en un sistema que no los recompensa, obedeciendo órdenes de alguien que tampoco es libre. Gente que se conforma con sobrevivir, mientras su alma se oxida. Y cuando alguien les dice, busca otra forma, responden, no puedo, tengo que trabajar. Pero esa frase, tengo que trabajar, se convierte en su propia cadena. Salomón lo describió de forma poética pero letal. He visto un mal debajo del sol, el necio puesto en grandes alturas y los ricos sentados en humildad. Eclesiastés 10:6. ¿Sabes qué significa? Que los que usan su mente, los que piensan, los que planean, los que administran su energía, terminan reinando sobre los que solo usan sus manos. Y eso no tiene nada que ver con suerte. Tiene que ver con mentalidad. El que vive agotado pero sin resultados no sufre por falta de trabajo, sufre por falta de propósito. El trabajo duro sin dirección es una forma moderna de idolatría. Adoramos la productividad mientras sacrificamos nuestra vida en el altar del cansancio. Y Salomón lo habría llamado locura espiritual. Porque si Dios te dio mente, es para que pienses antes de moverte, no para que repitas sin entender. ¿Sabes por qué tanta gente ora y sigue pobre? Porque oran pidiendo fuerza, pero no dirección. Quieren más energía para empujar la misma roca que nunca se moverá. Salomón habría dicho, afila tu hacha antes de cortar el árbol. No ores por músculos si tu mente sigue dormida. El sabio se detiene, analiza, cambia el rumbo y multiplica los resultados. El necio acelera, suda, se frustra y muere en el mismo punto donde empezó. Esa es la gran trampa, creer que moverte es avanzar. Pero si te mueves en círculos no estás progresando, estás girando hacia tu ruina. Dios nunca diseñó el trabajo como castigo. El castigo fue hacerlo sin propósito. Y Salomón lo sabía. La pobreza más profunda no es la del bolsillo, es la del entendimiento. Porque cuando un hombre entiende el porqué de su trabajo, su esfuerzo se convierte en inversión. Pero cuando trabaja solo por miedo o necesidad, su vida se vuelve una fábrica de frustraciones. Si tú estás viviendo así, trabajando como esclavo, pero sin ver fruto, no necesitas más esfuerzo, necesitas dirección divina. Pide a Dios sabiduría antes que fuerza, porque el sabio usa un solo golpe certero, mientras el necio se destruye a golpes sin sentido. Y si no cambias eso, no importa cuánto ores, cuánto madrugues o cuánto te sacrifiques, seguirás siendo pobre, no por falta de oportunidades, sino por exceso de movimiento sin destino. Salomón lo vio hace miles de años. Tú lo estás viviendo hoy. Y sabes cuál es la parte más dolorosa, que muchos morirán creyendo que lo hicieron todo bien, cuando en realidad nunca se detuvieron a pensar si estaban caminando hacia la dirección correcta. Este es el punto donde muchos se van a incomodar. Porque Salomón no tuvo piedad con los vagos espirituales. Hoy hay miles de personas que se refugian en la frase «estoy esperando en Dios», pero lo que realmente están haciendo es evadir su responsabilidad. Dicen que tienen fe, pero lo que tienen es pereza con justificación bíblica.
Salomón fue directo. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. ¿Te das cuenta? No dice que el perezoso no sueñe. Dice que desea, tiene buenas intenciones, hace planes mentales, habla de futuro, pero no se mueve. Y Dios no bendice los deseos, bendice la acción acompañada de fe. Muchos oran por provisión, pero no hacen nada distinto a lo que hicieron el año pasado. Piden puertas abiertas, pero siguen durmiendo mientras otros se levantan a crearlas. Y luego, cuando ven el éxito de los demás, murmuran, tuvieron suerte. No, hermano, no fue suerte. Fue disciplina, fue diligencia, fue obediencia práctica, no mística. Salomón lo dijo con una crudeza que corta. Pasé junto al campo del perezoso y vi que todo estaba cubierto de espinos. Y entendí un poco de sueño, un poco de dormitar. Así vendrá tu pobreza como ladrón. Proverbios 24, 30, 34. ¿Lo notas? No dice de repente serás pobre. Dice así vendrá, como un proceso silencioso, gota a gota, minuto a minuto. Mientras tú sigues diciendo Dios proveerá. Y sí, Dios provee, pero nunca para el que no se mueve. Esta es una verdad que muchos líderes espirituales evitan decir. La fe sin acción es autoengaño religioso. La fe no es una excusa para la pasividad. Es la gasolina que te impulsa a moverte incluso cuando no ves el resultado. Y eso lo entendió Salomón mejor que nadie. Por eso decía que el diligente gobernará, pero el perezoso será tributario. Proverbios 12:24. ¿Sabes qué significa? Que quien trabaja con visión terminará dirigiendo a quienes solo hablan de fe. La pereza moderna ya no parece pereza. Hoy tiene formas sofisticadas. Estoy esperando el tiempo de Dios. Cuando sea su voluntad, Él me dará. Estoy en una temporada de descanso espiritual. Traducción: no quiero salir de mi zona cómoda. Salomón vería eso y diría, no confundas descanso con abandono. El descanso es para recuperar fuerza. El abandono es rendirse disfrazado de espiritualidad. Y el cielo no se conmueve con excusas. Hay un detalle impresionante. Salomón asocia la diligencia no con velocidad, sino con constancia. El sabio no corre un día y duerme 3. Trabaja cada día con propósito, incluso cuando nadie lo aplaude, porque el que trabaja para ser visto se cansa rápido, pero el que trabaja por obediencia cosecha eterno. ¿Quieres saber cómo se manifiesta esta pereza espiritual hoy? Es cuando alguien dice, Dios me dijo que espere. Pero lo que en realidad oye es su miedo a fracasar. Es cuando justificas tu inacción con versículos, en lugar de confrontar tu comodidad. Es cuando dices que confías en Dios, pero no das un paso hacia lo que Él te mandó a hacer. Salomón habría dicho, el perezoso es sabio en su propia opinión. Proverbios 26:16. Y eso es lo más peligroso. Crees que estás bien cuando en realidad estás estancado. Escucha esto. Dios no multiplica el descanso, multiplica el movimiento. No bendice la intención, bendice la ejecución. No prospera al que espera sentado, sino al que se levanta con fe activa. Así que pregúntate con brutal honestidad, ¿estás esperando en Dios? ¿O te estás escondiendo detrás de su nombre para justificar tu falta de acción? Porque Salomón te diría, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:4. Y si no rompes con ese autoengaño, terminarás orando toda tu vida por una cosecha que nunca sembraste. Este es uno de los pecados más silenciosos, pero más devastadores que existen, la arrogancia financiera. Y lo más peligroso es que no se nota al principio. Se disfraza de confianza, de autosuficiencia, incluso de fe en uno mismo. Pero en el fondo es una rebelión contra el principio más claro de Salomón. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 9:10. Cuando crees que ya no necesitas consejo, estás a punto de caer. Cuando piensas que sabes más que todos, ya diste el primer paso hacia la ruina. Salomón lo vio 1000 veces. Hombres que alcanzaron riqueza y,
al creer que su éxito era producto de su inteligencia, terminaron perdiéndolo todo. Hay una frase suya que es como una daga. Antes de la destrucción, el corazón del hombre se enaltece, y antes de la honra es la humildad. Proverbios 18:12. ¿Lo ves antes de que todo se derrumbe? El orgullo siempre llega primero. El orgulloso no escucha, no aprende, no se deja corregir, y por eso repite los mismos errores con un disfraz diferente. El hombre que cree que no necesita dirección rechaza la sabiduría, y sin sabiduría el dinero se convierte en maldición, porque la arrogancia no solo te hace perder riqueza material, te hace perder el enfoque, el respeto, la paz y finalmente la gracia. Salomón lo sabía por experiencia. Su riqueza lo llevó a un punto en que se creyó invulnerable. Construyó palacios, multiplicó mujeres, acumuló oro y cuando miró a su alrededor ya no veía a Dios, solo veía su propio reflejo. Y ese fue su error más costoso, porque cuando el hombre se adora a sí mismo, el cielo deja de respaldarlo. Hoy muchos cometen el mismo pecado, pero con traje moderno. No levantan ídolos de piedra. Levantan su propia marca, su nombre, su estatus, su ego financiero, y se miden no por lo que son, sino por lo que tienen. Pero Salomón advirtió, el altivo de corazón es abominación al Señor. Proverbios 16:5. Y cuando el cielo abomina algo, nada en la tierra puede sostenerlo. El orgullo económico tiene síntomas claros, dejas de pedir consejo, te ofende la corrección, crees que eres demasiado sabio para fallar, te alejas de quienes podrían confrontarte. Y lo más irónico, cuanto más subes, más te ciegas. Salomón decía que el sabio escucha más que habla, y el necio habla más que escucha. El sabio busca rodearse de otros sabios, el necio solo quiere oyentes. Y por eso el orgulloso termina rodeado de aduladores, personas que no lo corrigen, solo lo celebran. Ese es el principio de la caída. Dios no tiene problema en darte riqueza, tiene problema en que la riqueza te robe el corazón. Y eso ocurre cuando el dinero se convierte en identidad, no en herramienta. Cuando vives para demostrar, no para servir. Cuando crees que tu éxito es prueba de tu superioridad, en lugar de tu responsabilidad. Salomón, en su madurez, entendió esto con lágrimas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa no fue una frase poética, fue un grito de alguien que lo tuvo todo y perdió lo esencial. Porque cuando el orgullo se instala, la prosperidad deja de fluir, el corazón se endurece, el oído se cierra y la sabiduría ya no encuentra entrada. El hombre humilde, en cambio, no deja de crecer, porque reconoce que su éxito viene de una fuente más alta. No presume, administra, no se exalta, agradece, no busca reconocimiento, busca propósito. Salomón lo resumió así. La humildad precede a la honra. No dice la habilidad, no dice el talento, no dice la estrategia. Dice la humildad, porque Dios puede confiar recursos a un corazón que no busca robarle la gloria. Por eso muchos oran por prosperidad, pero no la reciben, porque piden con orgullo, con ego, con intención de demostrar algo. Y el cielo no financia la vanidad. Dios solo multiplica lo que servirá para su propósito. El sabio no presume de su abundancia, la administra con temor, sabe que la riqueza no lo define, lo prueba, y que mientras más recibe, más debe rendir cuentas. Así que, si quieres abrir el flujo de la bendición, deja de creerte el autor de tus logros. Ríndelos, entrégalos. Reconoce que sin sabiduría divina, toda riqueza se vuelve temporal. Porque Salomón lo dejó claro. El orgullo es el impuesto más caro que paga el alma del exitoso. Salomón fue brutalmente honesto cuando habló de la pereza. Él no la describió como un simple no querer trabajar, sino como un cáncer silencioso que destruye el futuro financiero de una persona mientras ésta cree que aún tiene tiempo. Y eso, amigo mío, es lo que hace este hábito tan mortal. No parece pecado, pero te mata igual. En Proverbios 6, 10, 11, Salomón advirtió, un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar,
y vendrá tu pobreza como un bandido, y tu necesidad como un hombre armado. No dice que la pobreza llega de golpe, dice que se acerca lentamente, como un ladrón que te observa hasta el momento exacto en que bajas la guardia. Hoy, la pereza no tiene forma de vagancia total, no. Se disfraza de descanso merecido. De mañana lo haré, de estoy planificando. Pero mientras planificas demasiado y ejecutas poco, el tiempo se escapa, las oportunidades mueren y la fe se convierte en una excusa. La pereza moderna no está en el cuerpo, está en la mente. El perezoso no siempre está dormido. A veces está ocupado en 1000 cosas, menos en las que realmente importan. Salomón lo habría llamado activismo inútil. Personas que corren mucho, pero sin dirección. Trabajan duro, pero en lo equivocado. Se esfuerzan, pero no avanzan. Y al final del año, solo tienen cansancio, deudas y frustración. ¿Te suena familiar? Esa sensación de trabajar cada día, pero sentir que nada cambia. No siempre viene del sistema. A veces viene de una negligencia disfrazada de productividad. Salomón lo entendió. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. Esa frase debería estar escrita en cada espejo, cada celular, cada mente que se lamenta por mala suerte. Porque no es falta de suerte, es falta de diligencia. La diligencia no es solo trabajar mucho, es trabajar con propósito. El diligente no espera motivación, actúa por convicción. Sabe que cada día que desperdicia es un ladrillo menos en la casa de su futuro. Sabe que el progreso invisible de hoy es la recompensa visible de mañana. El perezoso espiritual ora, pero no se mueve. Declara, pero no actúa. Publica frases de fe, pero no aplica principios de sabiduría. Y luego culpa a Dios por no responder sus oraciones. Pero Dios no bendice la inacción. Él multiplica el movimiento. Cuando le entregas algo en que obrar, Él lo expande. Pero si no le das semilla, no hay cosecha. Salomón lo resumió de forma magistral. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Proverbios 28:19. ¿Sabes qué significa labrar su tierra? Significa cuidar lo que Dios te dio. No mirar lo que otros hacen, sino arar tu campo, aunque parezca pequeño. El éxito de Salomón no vino por suerte divina, sino por disciplina divina. Administró bien lo poco, y por eso el cielo le confió lo mucho. Hoy la pereza adopta nuevas formas: procrastinación, consumo sin creación, entretenimiento sin propósito. Vivimos en una era donde es fácil parecer ocupado y estar vacío por dentro. Horas viendo vidas ajenas, pero sin construir la propia. Horas soñando con libertad financiera, pero sin sembrar hábitos financieros. Salomón lo habría llamado la pereza digital del siglo, y esa pereza es mortal porque roba lo más valioso que tienes, tu tiempo. Puedes recuperar dinero, pero no años. Puedes ganar oportunidades nuevas, pero no juventud. Y cada día que pospones la diligencia, estás hipotecando tu futuro. Dios no prometió prosperar al soñador, prometió prosperar al diligente, el que actúa, el que se levanta, el que persevera cuando nadie lo ve. Ese es el tipo de persona que el cielo respalda, porque refleja su carácter. Jesús lo dijo con otra metáfora: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel. Así que si estás esperando el momento perfecto, ese momento nunca llega. El terreno ideal no existe. El día sin cansancio no existe. La oportunidad sin riesgo no existe. El único momento que tienes es hoy. Y si no haces que el hoy cuente, el mañana te pesará. Salomón no fue sabio por pensar, sino por actuar en el momento oportuno. Y esa es la clave que separa al que prospera del que se estanca. El primero trabaja con propósito. El segundo espera un milagro que nunca llega. El verdadero milagro es la acción constante, bendecida por la sabiduría. Porque Dios no multiplica la pereza, multiplica la diligencia. Y el que entiende eso, deja de orar por oportunidades y empieza a crear las suyas. Hay una verdad que Salomón gritó con todo su corazón y que casi nadie escucha
hasta que es demasiado tarde. La vida sin propósito es la mayor forma de pobreza. Puedes tener dinero, contactos, fama, incluso influencia, pero si no sabes para qué lo tienes, lo perderás todo, porque el dinero sin dirección se convierte en distracción, y las distracciones son el impuesto más alto que paga el alma moderna. Salomón escribió en Eclesiastés: «Vi todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu». No lo dijo un pobre frustrado, lo dijo el hombre más rico, sabio y exitoso que jamás existió. Y su confesión es una advertencia para nosotros. Sin propósito, toda riqueza se vuelve vacía. Hoy vivimos en una sociedad donde todos corren, pero pocos saben a dónde. Se levantan temprano, trabajan hasta el cansancio, persiguen metas, pero sin dirección divina. Y cuando logran lo que buscaban, descubren que no era lo que necesitaban. Ese es el círculo de la miseria moderna. Éxito exterior, vacío interior. Salomón lo llamó aflicción del espíritu, porque el alma del hombre no fue creada para solo ganar, sino para servir, impactar, trascender. Y cuando tu motivación se reduce a tener más, terminas siendo esclavo de lo que posees. Por eso hay ricos que lloran en mansiones y pobres que duermen en paz. El dinero no mide el éxito. El propósito, sí. El sabio trabaja con visión. El necio trabaja con prisa. El sabio pregunta: ¿qué quiere Dios que haga con lo que tengo? El necio pregunta: ¿qué más puedo conseguir? Y esa diferencia determina no solo tu destino financiero, sino también tu eternidad. Salomón entendió que todo lo que no se conecta con el propósito de Dios está condenado a agotarse. Por eso escribió: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Lo ves? Esto es el todo del hombre. No dijo una parte ni una opción, dijo el todo, porque si pierdes eso, pierdes el eje que sostiene tu vida. Hoy millones viven sin ese todo. Tienen agenda, pero no destino. Tienen metas, pero no misión. Y aunque parezca que prosperan, están vacíos. Porque no hay mayor tragedia que alcanzar el éxito equivocado. Salomón te diría hoy: no midas tu riqueza por lo que tienes en el banco, sino por lo que puedes cambiar con lo que tienes. Esa es la diferencia entre el hombre común y el sabio. El común busca acumular, el sabio busca multiplicar para bendecir. Y aquí está la gran paradoja espiritual. Los que viven para sí mismos terminan agotados. Los que viven para servir terminan bendecidos. Porque la prosperidad verdadera no es lo que entra en tu bolsillo, sino lo que sale de tu corazón. Cuando entiendes esto, el dinero deja de ser un amo y se convierte en un instrumento. Ya no trabajas por sobrevivir, trabajas por propósito. Ya no buscas reconocimiento, buscas impacto. Ya no compites con otros, te alineas con Dios. Y es entonces, solo entonces, cuando se cumple el misterio de Salomón. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. ¿Notas la clave? No toda riqueza viene acompañada de paz, pero la que viene de Dios sí. Esa riqueza no agota, no divide familias, no roba sueños. Esa riqueza multiplica y da descanso. Por eso Salomón advirtió: el alma generosa será prosperada, porque el propósito activa la provisión. El cielo no respalda la ambición, respalda la misión. Y cuando tu vida se convierte en un canal de bendición, los recursos fluyen como un río que nunca se seca. La verdadera sabiduría financiera no consiste en acumular más, sino en entender por qué Dios te da lo que te da. Porque cuando usas lo que tienes para servir al propósito correcto, entras en una dimensión donde la escasez deja de tener poder sobre ti. Ahí es donde habita la libertad, no en el tener, sino en el saber para qué tienes. Y ese fue el legado de Salomón, un rey que lo tuvo todo, lo perdió casi todo. Y al final descubrió que el verdadero tesoro no era el oro, sino el sentido. La prosperidad no empieza en el banco, sino en el corazón que teme al Señor y se alinea con su propósito. Así que, si has orado por riqueza,
pide primero sabiduría. Si has pedido abundancia, pide antes propósito, porque sin propósito, todo lo que ganes te pesará. Pero con propósito, incluso lo pequeño se multiplicará. Salomón lo entendió tarde. Tú aún estás a tiempo. No vivas para acumular, vive para trascender, porque solo cuando lo haces, el dinero deja de ser un amo y se convierte en el eco de una vida guiada por el Creador. Y aquí llega la herida final, la verdad que muchos no soportan mirar de frente. No es el sistema, no es el jefe, no es la falta de oportunidades lo que te mantiene pobre. Es la falta de transformación interior. Salomón gritó en Eclesiastés 10:10, si se embota el hierro y no se le saca filo, hay que hacer más fuerza, pero la sabiduría hace que el éxito sea más fácil. Y eso, amigo mío, es exactamente lo que está ocurriendo contigo. Estás usando la fuerza, pero sin filo. Te desgastas, te partes el lomo, pero no avanzas, porque el trabajo sin dirección es solo cansancio. Y el esfuerzo sin sabiduría es esclavitud moderna. Muchos oran para que Dios los prospere, pero siguen actuando igual que siempre. Piden cosecha, pero nunca cambian la semilla. Quieren resultados nuevos, con hábitos viejos. Y así año tras año el tiempo pasa, las fuerzas se agotan y la vida sigue igual. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero cambio no comienza con un aumento, sino con un ajuste mental. Salomón no dijo trabaja más fuerte, él dijo trabaja con sabiduría. No te mandó a romperte las manos, sino a abrir los ojos. Hay gente que cree que la fe sustituye la estrategia, pero la fe sin dirección es ilusión. Dios no bendice el desorden. Él multiplica lo que está bien administrado. Así que si estás cansado de orar sin ver fruto, de trabajar sin disfrutar, de sobrevivir sin propósito, escucha esto. No necesitas más fuerza, necesitas más luz. No se trata de cuántas horas trabajas, sino de cuánta sabiduría aplicas en cada una. Deja de invertir tu energía en lo que no produce y comienza a sembrar en lo que transforma. Salomón no fue sabio por accidente. Fue sabio porque buscó sabiduría más que oro, y cuando la encontró, el oro vino como consecuencia. Esa es la verdadera fórmula del éxito. Buscar primero la mente divina, y todo lo demás te será añadido. Hoy el Espíritu te confronta, no para humillarte, sino para despertarte. Porque seguir pobre hasta morir no es el plan de Dios para ti. La pobreza no es una cruz que debas cargar, es una prisión que puedes romper. Pero la llave está en tu mente, no en tus manos. Deja de buscar excusas y empieza a buscar dirección. Deja de preguntar por qué no tengo y empieza a preguntar qué debo cambiar. La prosperidad que permanece nace de dentro hacia afuera, no al revés. No es suerte, es sabiduría aplicada. Así que levántate, limpia el sudor, pero no el propósito. Mira al cielo y di, Señor, enséñame a trabajar con tu sabiduría, no con mi ansiedad. Enséñame a construir riqueza que no me robe la paz, sino que glorifique tu nombre. Porque la verdadera prosperidad no es tener más dinero, sino tener paz mientras el dinero llega. Y si haces esto, si aplicas la sabiduría del rey más sabio de la historia, verás que tus manos seguirán trabajando, pero esta vez, no como esclavo, sino como constructor del propósito de Dios. Porque cuando la mente se alinea con la sabiduría, el esfuerzo deja de ser castigo y se convierte en conquista.